Bueno, pues seguimos esta aproximación a Santa Teresa y voy a hablar un poco más claro, a ver si en la inmensidad de las naves se oye mejor. Os he dicho y repito que Teresa empezó a escribir a los 47 años. Es una escritora tardía y escribe de lo que ha experimentado en su vida en la relación con Dios, no escribe de otra cosa, para nada. Y desde luego, aunque en el principio fue el amor, antes del desastre del pecado, en el principio fue el amor, ella comprendió muy bien que saberse amada es una exigencia muy grande. A veces me preguntan, ¿y por qué cree usted que nos cuesta tanto creer en el amor del otro? Digo, pues yo no lo sé, porque eso es serio, eso es de cada persona. Pero me inclino a pensar que no nos queremos saber amados porque sabemos la exigencia que comporta el sabernos amados. Y esto lo digo con la autoridad de esta mujer que sabía mucho de amores. Ella inclinó la cabeza ante la fuerza amorosa de Dios, la inclinó definitivamente cuando estaba ya en los 40 años y ya llevaba 20 de monja. Y tuvo que oír estas palabras interiores, que nada con la oreja oía lo que oímos nosotros, ahora ustedes me oyen a mí, me imagino, pero esto es con la cosa de fuera. Hay otros sentidos interiores que un superficial pues no dice, que por ahí por dentro él no entiende nada. ¿Y qué oye? Pues estas palabras que le dirige un enamorado, que es Jesús. Ya no quiero que tengas conversación, amistad, con hombres, sino con ángeles. ¿Y quiénes son estos ángeles? Aquellas personas que están bien afirmadas en Dios y que por lo tanto van a ayudarte, si los tratas, a que tú te afirmes también en esa conciencia de ser amado o amada, para que entres en relación de amistad con Dios. Y Teresa de Jesús nos confiesa, después de estas palabras que acabo de decir, a mí me hizo mucho espanto oír esa voz en su interior. Ya no quiero que tengas conversación con hombres sino con ángeles. Bueno, yo he dicho alguna vez también, así, bueno, como lo vais a oír, cuando un borracho oye su voz en el interior cuando está normalito, no bebas tanto. Pues si le hiciera caso, se corregiría antes de que no tenga vuelta atrás y tenga que ir al médico a ver si le soluciona el problema. Y lo mismo, no fumes tanto, porque dañas a los bronquios tuyos y a los de los vecinos, si estás en tu casa. Pero si estamos pendientes de la televisión y exteriorizados, no oímos esas voces interiores. Pero creo que toda persona normal escucha, un hijo, voy a decir mediano, escucha que sus papás sin hablar le están diciendo: ámanos, hijos míos, amadnos y amaos entre vosotros. No riñáis, ayudaos. Pero no oímos esas voces, ¿por qué? Porque estamos volcados en la exterioridad. Aquí la santa los oyó muy bien. Ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Y sigue escribiendo: a mí me hizo mucho espanto, porque el movimiento del alma fue grande.
Se sintió zarandeada. ¿Pero qué es esto? ¿Quién me dice esto? Y muy en el espíritu se me dijeron estas palabras, muy en el interior. Ya aquí, con esas solas palabras, ya aquí, continuó diciendo, me dio el Señor libertad y fuerza para ponerlo por obra. ¿Qué es lo que tenía que poner por obra? Deja ya esas amistades de juego. No te entretengas más en esas amistades que te vacían. No quiero que tengas conversación, es decir, amistad. En el contexto es amistad, conversación. Sino con ángeles, con personas que están enamoradas de Dios y van a ayudarte a que tú te prendas también de ese amor de Dios que tú estás ya experimentando, pero que no acabas de entregarte de veras, que dirá más tarde Juan de la Cruz. Me dio fuerza para ponerlo por obra, porque la palabra de Dios es eficaz, pero no sin consentimiento tuyo. En la escuela a la que pertenecemos los que nos llamamos carmelitas, también los laicos o los aspirantes a serlo, pues encontramos una frase de Santa Teresita que dice: todo es gracia, desde Dios todo es gracia, pero no empieza a ser gracia hasta que tú no lo aceptas. Todo es gracia, Dios te ama, pero si tú no aceptas, pues ese amor no entra en tu ser y por lo tanto no es gracia, no te implica para nada. Teresa de Jesús dice que encuentra libertad para ponerlo por obra, pero todavía pasan 2 años para que le venga otro aviso de Dios. En el 1559 se produce ese edicto de la Inquisición al que he hecho referencia en la charla primera, un índice de libros prohibidos. La santa, que era muy lectora desde niña, si no tenía libro nuevo no era feliz, pero esos libros que pedía de niña eran los de caballería, con su madre, de novelas. Después se convirtió a la lectura espiritual buena. Pues la santa, que era muy lectora, a estas alturas, con 40 años, pues oye esta palabra, porque la Inquisición ha quitado libros y dice que los quemen, los libros espirituales que tengan las mujeres, y no quiere que las quemen a ella. Y entonces ella nos confiesa que lloró mucho al quemar estos libros de romance en castellano, porque estaban prohibidos que no se leyese. Yo lo sentí mucho porque algunos me daba recreación leerlos, me gustaba leerlos y me alimentaban. Y entonces oye en su interior: no tengas pena porque te hayan quitado libros. Yo, le dice Dios, te daré libro nuevo. Aquí lo menos que hay de Dios es una crítica a la jerarquía que prohíbe libros a las mujeres. Te quitan libros, pero yo te voy a dar uno que no te lo pueden quitar. ¿Y cuál es ese libro? Jesucristo. Jesucristo es el libro nuevo. Y ella dice que yo no podía entender por qué se me había dicho esto. Si la autoridad en la Iglesia, la Inquisición, dice que fuera los libros, ¿cómo ahora yo puedo oír de Dios la palabra: te quita el libro, no tengas pena, yo te daré un libro nuevo? Dice: de aquí a poco lo supe. Y empieza a tener esas gracias extraordinarias en que se le presenta a Jesús. Ese es el libro nuevo donde aprende a vivir y lo que tiene que saber lo aprende también. Pues nosotros estamos, aunque no oigamos esas palabras en nuestro interior, que creo que sí, si tenemos un poquitín de sensibilidad, oiremos que Dios nos dice: lee el Evangelio, lee mi palabra, lee la palabra de estos grandes testigos si quieres alimentar sustanciosamente tu vida. ¿Por qué? Pues porque Cristo
es el único que puede engancharnos a su amor, para que podamos abrirnos al Padre, que se comunica con nosotros lo mismo que se comunica a su Hijo. No nos ama menos que a Él. Y San Juan de la Cruz, años más tarde, va a decir que el amor de Dios crea la bondad en la persona que ama, la cubre de gracias. Pero ella tiene que implicarse para entrar en relación con Dios. Si hay una persona que te ama mucho, como decía antes, y tú pues te muestras frío o fría y no quieres saber nada, pues no hay amistad. Pero eso no impide que la otra persona siga amándote. Pues ese es nuestro Dios. Dios sigue amando porque no puede hacer otra cosa sino amar y cubrirnos, envolvernos con su amor. Y cuando nosotros nos abrimos, pues se produce lo que se produce, la relación interpersonal. Me sé amada y amo. Empiezo a dar los primeros pasos. Pero si no me sé amada, amado, no empiezo yo a amar a la persona. Lo nuestro siempre es una respuesta a una propuesta que nos hace Dios. Yo te amo y quiero entablar esta relación de amistad, así la traduce Santa Teresa, no de hijo con padre, aunque ella se supo muy querida por su padre, de su madre no dice nada, como os he dicho antes, pero tú, en la medida en que te sepas querido, amado, amada, tú vas a responder también y se establece entonces la relación de amistad. Entonces, Teresa dice que en este libro, que es Jesús, ha aprendido todo lo que tiene que vivir, hacer y saber. ¿Cómo comportarme con un Dios que ama así? Pues amándolo yo poco a poco hasta que no haya nada en mi persona que no esté a disposición del amor a Dios. Responder a Dios por el amor que me tiene y entonces se va fraguando una relación de amistad. Bendito sea este libro, Jesucristo, claro, que deja imprimido, otra vez el verbo que ya os he recordado en la primera charla, deja imprimido, es como un sello que se imprime bien porque la masa está blanda, ¿no? Y se imprime bien. Bendito sea el libro que deja imprimido lo que se ha de hacer, lo que se ha de vivir, que no se puede olvidar. Lo que se aprende amorosamente no se olvida nunca. Pongo el ejemplo siempre con facilidad. Si tú has experimentado en tu vida una sola amistad, es decir, una sola persona en tu vida, a lo mejor en las muchas personas con las que has tratado, pero si tú tienes una experiencia de amistad, aunque hayáis roto en la enemistad más furibunda, tú sabrás siempre lo que es una amistad. Porque la experiencia ha marcado ya esa sabiduría en tu corazón. Sabes lo que es una amistad. La huella queda para siempre ahí. Y por lo tanto, si fraguas otra amistad con otra persona, ya sabes la implicación que eso va a suponer. El saberse amado es el primer paso para poder amar activamente. Y quien no se sabe amado, pues ya puede ir al psicólogo de turno, que eso no se aprende allí. Se aprende en el trato personal con quien sabemos nos ama. Y voy a decir esto, todavía que he dicho esto, si el psicólogo te ama, más allá del servicio clínico que te ofrece, pues tú vas a experimentar también lo que es un amor. Pero tienes que saberte amado, amada, para responder amorosamente, implicándote en esa relación personal. Teresa, ahí es cuando empieza la vida nueva, de la que nos habla en el capítulo 23 del libro de la vida, que es la tercera parte. Esta mujer nunca da puntada sin hilo, aunque parece que se enreda y perdemos el hilo. No, el hilo no, ella no lo pierde nunca. En el capítulo 23 del libro de la vida comienza así:
Si sois oyentes ahora vais a entender bien. Quiero ahora volver a donde dejé de mi vida, porque empezó contándonos su vida de niñez, su vida de adolescente, su vida de entrada en el Carmelo, en la Encarnación, hasta ahí llegó. Quiero tornar a donde dejé de mi vida, que me he detenido mucho, me he divertido, dice, me he distraído. El divertirse no significa divertirse. Un día en un colegio presentaron ¿cómo se llama? Este tema para un articulito o que dijeran algo sobre Santa Teresa. Utiliza muchas veces el verbo divertirse, me he divertido. Y le dieron el premio a una alumna que presentó unas fotos bailando en una discoteca. Esto es terrible. Divertirse no significa eso en Teresa. Significa volver a coger el hilo que lo había pues casi perdido y ahora vuelvo otra vez a engancharme con lo de mi vida. Es otro libro nuevo. Al empezar este capítulo 23 dice, ahora ya es otro libro nuevo. Antes he hecho una alusión a la primera parte, hasta el capítulo 10, que es de contraste. Teresa de tanto en tanto le da un golpe a Dios con su pecado, con sus desvíos, etcétera, y ese es el contraste. Dios le sigue amando, pero ella no, ella de tanto en tanto le da algún puntapié donde le duele a Dios. Y ahora ya es la armonía. Hay un encaje, hay una amistad, es otro libro nuevo. Digo, otra vida nueva. La de hasta aquí era mía. Y la que he empezado a escribir cuando declaré estas cosas de oración es que Dios vivía en mí. El cambio es grande. ¿Hay un tú en tu vida? Hago siempre esta pregunta. ¿Hay un tú de referencia que sobresale sobre los otros tús? ¿Hay un tú de referencia o hay un supermercado de referencia donde hay cosas, pero no hay personas? ¿Hay un tú en tu vida? Esa pregunta tenemos que hacernos a todos y todos los días de nuestra vida. Y el tú tiene que ser el tú supremo, el de Dios. Yo de jovencito estuve de párroco también, la primera cosa que tuve al venir de Roma, de los estudios, a los 26 años, párroco. Y claro, en esos momentos pues uno hace amistad con jóvenes casaderos y casaderas, y cuando había logrado pues una cierta amistad y confianza mutua, yo les solía decir, no se lo voy a decir en público, pero mira, no le pidas a tu mañana mujer que te haga feliz, porque eso vais a hacer unos desgraciados los dos. Marido, no le pidas a tu mujer esto, pero mujer, no le pidas tampoco a tu marido, porque vais a ser desgraciaditos. Porque tenéis más capacidad que el marido no puede llenar y la esposa tampoco puede llenar. Quien os une es Jesucristo, que esto es la cepa donde se unen los sarmientos. ¿No recordáis esta parábola del Evangelio? Unirnos en Él, y entonces los sarmientos dan mucho fruto. Pero si nos unimos unos a otros, multiplicamos la debilidad. Podemos hacer mucho bien, pero siempre somos incapaces de llenar el corazón del otro. Porque el corazón del otro no se llena con menos que Dios. Dice literalmente San Juan de la Cruz, que nada humano puede satisfacernos. Yo lo suelo decir a lo simple, que es como entiende la gente simple. Yo digo, mire, he pisado varias veces los 5 continentes y no me he encontrado nadie que me diga, mire padre, a mí ya no me cabe más amor. No he encontrado a nadie. A nadie me he encontrado, es que no me cabe nada más en el Google de mi cabeza. No te cabe mucho más siempre. Eso es así. No hay nada en lo humano que pueda eso significa llenarnos bastante.
Siempre queda un vacío ahí que no lo puede llenar nada más que Dios. Y eso es eso, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que solo Él puede llenar nuestro corazón humano. Nada más. Entonces, ninguna criatura puede colmarlo. Por mucho y bien que nos queramos, no podemos llenarnos unos a otros. Siempre tenemos que desembocar en Él, en el tú que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y eso le lleva a decir a Santa Teresa, al iniciar el libro de las moradas, el último gran libro que escribe, le lleva a decir que somos de natural, por nacimiento, tan ricos que podemos tener relación no menos que con Dios. Sin ese tú, nosotros nunca acabaremos a ser un yo completo, lleno, satisfecho. Y tiene otra comparación la santa, que es muy así. Dice, mira, imagínate que tú, cada persona, eres como un recipiente donde va entrando agua, pero está creado ese recipiente de tal manera que se ensancha y nunca está llena. Nunca se desborda el agua. ¿Por qué? Pues porque no hay nada que pueda colmarnos, solo Dios. Dios es el alimento del alma, dice San Juan de la Cruz. Con menos de bienes infinitos, la persona siempre anda hambrienta. Cuando un cura me oyó esto en México, me dijo, entonces, sabía que pensaba un poco. Dice, entonces, según usted, nosotros somos dioses. Digo, pues claro. Entonces, ¿hay muchos dioses? Digo, sí. Por lo visto, el tuyo no es el mío y el mío no es el tuyo. La persona tiene una capacidad infinita de recibir y tiene una capacidad infinita de dar. Cuando amamos, no nos satisface nada de lo que hacemos por el otro. Todo nos parece poco. Justamente porque el amor no puede caber en las vasijas de nuestras palabras, en las vasijas de nuestros hechos. ¿Por qué? Pues porque no puede caber. Y por lo tanto, siempre nos encontramos insatisfechos en la hora de amar bien, con limpieza, con desinterés, sin poco ni mucho de interés, que dice Santa Teresa, con amor gratuito. Siempre ya pasamos por ahí un poco a ver si me respondes tú y si no me canso y ya lo dejamos. Ese es el corazón humano. Nunca se siente totalmente lleno, aunque disponga de todos los amores humanos más limpios y más diferentes, es decir, que vienen de diferentes personas, porque tiene una capacidad que solamente Dios la puede llenar. Pues bien, esto tuvo que huir Teresa de Jesús y no escribió nada antes de estas dos cosas que os he dicho. Todo lo que escribe es posterior. Cuando se siente interpelada por Dios y le dice, ya no quiero que tengas relación, amistad, conversación con hombres, sino con ángeles, con personas que te presentan mi verdadero rostro y que te vas a unir con ellas como los sarmientos en la cepa, es decir, en mí, los dos. Y esto lo dice explícitamente. Si alguien os dice, y claro, ese alguien se refiere a los curas, si alguien os dice que cuando estáis plenamente consagradas a Dios, que no necesitáis de otros amores, no lo creáis, porque despiertan mucho a hacernos más amantes de este Dios. ¿Por qué? Porque cuanto más y mejor músico eres, más y mejor recibes de la música que oyes. Cuando empezaste, pues no la gozabas tanto. Pues igual aquí, cuanto más amor recibes, más capacidad tienes de gozar el amor que nunca te llena y lo disfrutas más. Por lo tanto, el humanismo teresiano, una palabra que usamos mucho, se muestra aquí total y absolutamente. Por mucho y bien que me sepa amado por Dios,
necesito también la aportación de los otros humanitos como yo, que me amen mucho, porque eso va a agrandar el caudal de amor que circula entre Dios y yo. Dios no me separa de la persona, me hace necesitarla más, pero en el campo en el que estoy ya situado, que es el amor íntimo, dentro de lo posible, limpio, desinteresado con Dios, que es el amor gratuito que llamamos. Y esto es lo que experimenta Teresa Jesús, ¿no? La relación de amistad con los demás, amigos de Dios. Aquí también lo mejor es que os ofrezca un texto teresiano para que yo me dé a entender mejor también y para que veáis que yo tampoco doy una puntada sin hilo teresiano. Es decir, prefiero que hable ella y que escuchéis a ella y no a mí. Oigan lo que escribe en el capítulo 16, número 7 del libro de la vida. Este concierto, este trato, este concierto, esta firma de compromiso, no querría tuviésemos los 5 que al presente nos amamos en Cristo. Ahí sabemos que había un viudo que después termina siendo cura, ahí hay una viuda que no termina casándose otra vez, ahí hay un religioso y ahí está ella. No habla todavía las carmelitas porque no ha empezado todavía a la fundación del Carmelo Nuevo. Este concierto, este compromiso, querría hiciésemos los 5 que al presente nos amamos en Cristo. Es decir, una vez más, bueno, no nos amamos directamente, que sí, yo te amo directamente, pero en ti descubro lo que Cristo me ha dicho. Lo que hagas a uno de estos me lo haces a mí. Todo eso ya no es cosa de mi imaginación. Es cosa de un creyente que me he oído a Jesús, que lo que hagas a uno de estos me lo haces a mí. Una vez, para haceros descansar un poco del discurso, en México, en una iglesia, era una iglesia, el cura me invitó a hablar en una iglesia, y al llegar a este punto le dije, mire, es más cierto que Jesús está presente en cada uno de ustedes que en la Eucaristía. Y yo noté el silencio que se produjo. Digo, no se asusten, que lo repito otra vez. Es más cierto que Jesús está presente en cada uno de ustedes que en la Eucaristía. Y os explico, ya termino la charla, me voy, el cura me esperaba para llevarme a la sacristía, y en tanto que íbamos, se acercó el sacristán, recuerdo que una persona ya granadita, yo era joven entonces cuando empecé a ir por México, y le dice, oye Juan, me sale siempre Juan porque creo que le dijo Juan, o sea, se me quedó grabado, oye Juan, a ver si pones mañana unas hostias para consagrar, que quedan pocas. Dice, no padre, no se preocupe, yo he hecho siempre un puñadito en el copón. Pues no estaban consagradas, pues no estaba Jesús presente. En ti, aunque seas pecador, Dios siempre está presente. Y por lo tanto, desde ahí dice, lo que hagas a uno de estos hijos míos, si él no me ama y pega contra mí, yo le sigo amando. Entonces, tú me amas a mí en el prójimo. Pues eso es lo que quiere decir Teresa aquí. Los 5 que al presente nos amamos en Cristo. Porque te amo a ti, le amo a Cristo. Ahora con los computadores, pues sabemos que podemos escribir una carta a la misma y lo mandamos a 10 personas. Y llega a las 10 idénticamente, pues eso. Si yo te amo, pues ese amor va a Dios. Dirigido a Dios. Y no tenga yo que hacer la intención que alguna vez he oído que proteste una persona. Te amo por amor a Dios, ¿eh? Ah, ¿no me amas por mí mismo? No, por Dios. Pues no, ámame por mí mismo, que soy digno de eso. Soy digno de que me ames por mí mismo. Porque el Dios en quien crees me ha hecho digno de ser amado y me ha hecho con capacidad de amar. No me ames por Dios, no, amame por mí mismo, porque soy una criatura de Dios y me ha creado para sí. Bueno, pues este amor es el que quisiera que tuviéramos los 5 que al presente nos amamos en Cristo y que nos juntáramos de tanto en tanto, que nos juntáramos algunas veces
para desengañarnos los unos a los otros. Que no hay quien tan bien se conozca como nos conocen los que nos miran con amor. ¿Habéis entendido? Esto es una maravilla. Y a esto se reduce el gran vuelco que hace Teresa como fundadora de conventos contemplativos. De 150 monjas a 180, que según ella las cartas había en el momento de la Encarnación, donde ella vivió 27 años, las reduce a 12. Y más tarde se dio cuenta que eso era poco, porque si una está enferma, la otra tiene que cocinar, la otra tiene que enseñar a las novicias, dice, pues ya no hay... No, pues después subió a 21. ¿Por qué? Donde hay mucha gente necesitamos policías de la circulación, necesitamos semáforos y todo, mil cosas, ¿no? Y aún así, pues hay tortazos limpios. Donde hay poca gente, o hablamos directamente, o nos miramos, o nos prestamos atención los unos a los otros, o reventamos de pena. En un pueblito no necesitan semáforos ni necesitan guardias de circulación. La gente se puede parar a saludarse por la ventanilla del coche porque se conocen y el otro no va a empezar a bocinazos. Pues bueno y tal. Eso es lo que busca, que haya relación interpersonal, persona a persona. Cuando nos adocenamos, pues nos perdemos como individuos en una masa. Pues imaginen lo que es la vida en estos, ¿cómo se llama eso? Enjambres que nos hemos hecho. Mi tiempo de párrafo, que hace ya años, por supuesto, ¿cuántas veces a gente de iglesia le preguntaba, oye, ¿no te vi ayer en el entierro de fulanito de tal, que vive en tu misma escalera? ¿Cómo? ¿Pero cuántas veces? Ni los que viven en su propia escalera se enteraban que había muerto un vecino, pues a lo mejor del mismo plano, o del mismo nivel. Es terrible. ¿Por qué? Porque cada uno, como suele decir ese blasfemo refrán, es un blasfemo, cada uno en su casa, y Dios es la de todo. Eso es una blasfemia terrible. ¿Cómo puede estar Dios, cada uno en su casa, aislado de sus hermanos, y Dios en la de todos? Dios no está nada más que donde están reunidos en su nombre. Si no abrimos el círculo de las relaciones y nos centramos en los muy próximos, pues Dios no está en la casa de nadie, porque es donde están reunidos en su nombre. Y este nombre, pues es la confesión de Jesús, no explícitamente, donde hay un grupo de personas que se aman, allí estoy yo en medio de ellos, aunque ellos no lo sepan. Y no os extrañéis de esto, porque esto es en lo que seremos, dice San Juan de la Cruz, pero antes lo había dicho ya Mateo, a la tarde de la vida serás examinado en el amor al prójimo. Y San Juan nos había dicho igual, quien ama conoce a Dios. Quien ama al prójimo conoce a Dios. Y quien no ama, pues no conoce a Dios, por mucho que tenga en la cabeza de nociones y de conocimientos de Dios. Entonces, la creación de estas relaciones mutuas, cabe decirlo así, yo, cualquiera de ustedes puede decir eso, yo soy lo que son mis relaciones con los demás. Yo no soy lo que mi carrera universitaria, mi cuenta corriente en el banco, el servicio que presto a la sociedad, esto es barrendero pobrecito y yo soy catedrático de la universidad. Yo soy lo que son mis relaciones con los otros. Eso es la persona. Si el apóstol Juan dijo quien no ama, pues quien no cree en su prójimo, a quien ve no puede creer en Dios a quien no ve. Quien no espera en su prójimo, sino que le condena, siempre vas a ser así, pues le cierra el futuro. Pues quien no espera que mañana su prójimo pueda ser mejor que hoy,
pues le cierra el futuro también a Dios. ¿Me explico? Así que no digáis, tantas personas lo he oído yo hablando de la fe, es que yo no he recibido ese don. ¿Cómo que no he recibido? Una mujer, no voy a decir de qué grupo eclesial de hoy, rezó en público: te pido, Señor, que concedas el don de la fe, si es tu voluntad, como si Dios no tuviera voluntad de dar el don de la fe a todos. A fulanito de tal, con nombre y apellido. Todos somos creyentes por nacimiento, como todos somos racionales por nacimiento, ¿verdad que sí? Y todos somos capaces de amar por nacimiento. Eso no se puede decir de las cabras o de los toros o de los burros o de los caballos. Eso es lo que distingue a la persona, su racionalidad, su libertad. Soy libre desde el vientre de mi madre, pero tengo que aprender a ser libre. Tengo que devenir lo que ya soy. Y lo mismo, soy creyente desde el vientre de mi madre, pero tengo que aprender a creer a lo largo de mi vida y devenir lo que soy. Si no, como decimos los cristianos y los que hayan sido, sean catequistas, ellos o ellas, pues ¿cómo podemos decir que las virtudes teologales son una virtud infusa? Pues eso significa que Dios la da a todos. Y quien no la acepta, pues ahí se le queda. Y cuando la acepte, aunque tenga 100 años, pues comienza a ser viva la fe, porque Dios no retira nunca el don. Si tú pecas hoy y te confiesas dentro de 20 años, el perdón lo encuentras, porque Dios no lo ha retirado. Pero ahí ya, ¿por qué lo encuentras? Porque reconoces, he pecado. Y cuando he dicho confesas, no quiere decir que vayas al confesionario. Tú te das cuenta, Señor, perdóname porque he pecado contra ti, que es lo que pone el Evangelio en labios del hijo pródigo. Pues recibe el perdón que Dios le había dado antes ya de pecar. Y Dios no tiene marcha atrás, no retira nunca el perdón, aunque se pase tiempo y tiempo sin que la persona se abra ese perdón. ¿Me explico? Dios no tiene marcha atrás. Y la de delante solamente es el amor. Te amo y ahí está el perdón y el olvido de todo pecado que has hecho contra mí. ¿Por qué? Porque soy así. Dios no se muda. ¿No dices esto, Santa Teresa? Dios no se cambia. Dios ama en un presente sin limitación. Por eso, bueno, para terminar, aunque vosotros, no sé si hay alguien que conozca mucho y bien la Biblia, pues digo para todos, aunque estuvieran aquí doctores en la Biblia, pues lo diría igual. A ver si hasta en las Biblias que tenéis borráis, iba a decir, os doy permiso, que borréis con rabia eso de la parábola del hijo pródigo. Es la parábola del padre bueno. No es la exaltación del hijo pródigo que se va de su casa y despilfarra todo. Es la parábola del padre o de la madre que acogen a ese hijo como si no hubiera pasado nada. Lo que quiere resaltar la parábola es la bondad absoluta de Dios y el perdón absoluto de Dios y el amor absoluto que no lo retira nunca. Y cuando el hijo se da cuenta y vuelve, pues encuentra que el padre pues le castiga con un banquete. ¿Por qué? Pues porque Dios no sabe hacer otras cosas. ¿Sí? Pues bien, ahí nos quedamos y nos quedamos a las puertas de cómo podemos nosotros saber que Dios nos ama. ¿Cómo podemos saber nosotros que Dios nos perdona? ¿Cómo podemos establecer esa unión con Dios, que es lo que llama Teresa de Jesús la oración amistad? Ese es abrir la puerta a Dios. Y si no se abre, como os he dicho, pues Dios no entra. Yo puedo forzar tu casa para entrar, si soy un experto descerrajador de casas, etcétera, etcétera, pero Dios no hará eso nunca. Así que creo que honestamente lo que hay que hacer es nada más que esto. Abre tu puerta a Dios para que entre y verás cómo el amor va creciendo en tu ser
y tú vas a ser una persona en relación con quien es la fuente, el principio de tu vida de persona racional y es el principio y fin de tu vida también. Esta es tu vocación. Más allá de que estés casada, casado, que seas fraile, que seas cura, diocesano, la vocación del hombre es la comunión con Dios. Así lo ha dicho el Concilio Vaticano II. Esta es la vocación suprema del hombre, de la persona. Su vocación es divina. Está llamado desde el principio a la unión con Dios. Con menos no seremos personas totalmente desarrolladas, en plenitud de vida. Con menos no seremos personas en plenitud de vida. Así que vamos a empezar este largo continuar este largo peregrinaje del Camino de Santiago para que lleguemos a vivir en plenitud esa vocación a la que todos, absolutamente todos, más allá de cualquier religión, todos estamos llamados. La unión con Dios. Y ya terminamos. Descansamos un poquitín y los que quieran, como han dicho al principio, pues que sepan que hay está la Eucaristía de esta tarde aquí a las 8, como creo que la hacen en todos los días, ayer la dije también a María. Y los que no, pues que hasta mañana si hay voluntad. Sí.